¿Qué tal, amigo de Contracara? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? Todo bien, Manuel. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Ya finalizando el año, ¿no? Sí. Ya se empieza a sentir ya Es cansancio, ¿no? bueno, el cansancio hace un tiempo, pero ya se acercan, digamos, las fechas finales y uno ya está pensando también ya en las fiestas de fin de año, en relajarse un poco para poder regresar, ¿no? Sí, Recargado. claro. Pero mientras nosotros vamos vislumbrando ya las fiestas de fin de año, el mundo sigue su curso con las buenas cosas, con las buenas cosas y las Digo cosas las malas. malas, Y hay efectivamente. muchas cosas malas en las que hay que prestar mucha atención, ¿no? Quería tu opinión, básicamente como analista internacional, sobre lo que viene ocurriendo con Estados Unidos y Venezuela, porque hace un tiempo habíamos conversado y me habías manifestado que te parecía poco probable que Estados Unidos tuviera una respuesta militar, menos de invasión. No, la invasión Y en este momento lo que tenemos es un contexto donde hay demasiadas versiones, porque no hay nada oficial, no. pero lo que sí tenemos, y eso es confirmado, es un movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe bastante alarmante, ¿no? Con una flota naval muy poderosa, con un portaaviones además, como el Sí. Gerald Ford. Es un grupo de batalla, entonces también las fregadas, submarinos, nucleares. ¿Qué te parece a ti este tipo de movimientos? ¿A qué responde si es que no va a haber una invasión? O en todo caso, se podría pensar que podría haber algún tipo de ataque muy quirúrgico, muy preciso. Sí, más la segunda, porque una invasión es bastante improbable. Ujú. Mm. Mientras, si consideramos ¿no? este despliegue tan contundente militar de Estados Unidos, porque en países centroamericanos, en general en el Caribe, hubo un despliegue también de caza F-35, por Ujú. ejemplo. Entonces tenemos bombarderos stealth, cazabombarderos. Y bueno, se están gastando millones de dólares diarios. Recordarás que Sí, hay una estimación que va entre los 10 millones y los hasta 50 los millones. 50, considerando todas las unidades que han Sí. sido Claro, movilizadas, son como los 5.000 Marines, ejercicios. ¿no? Sí, casi 5.000, son 4.500 se estima, una, naves, unos, bueno, están también unas unidades No, la supuestamente de movilización, ataque imagínense la anfibio. movilización de un portaaviones como el Sí, Gerald Ford. Ford con su grupo de batalla, que no se Los trata solo de cazabombarderos. portaaviones. Sí, por eso es un gasto muy alto que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo creo que Trump debe, de una cierta manera, justificar también a los contribuyentes norteamericanos Ujú. este gasto. Porque hay que recordar también que Trump quiere lograr en ámbito internacional unos resultados porque su ambición es el Nobel, ¿no? Por la paz. El próximo. Eso quiere. Más allá, en todo caso, de cierta interpretación narcisista sobre Trump, ¿qué es lo que pretende realmente con Venezuela Oh, desde el comportamiento que le has mira, visto? Porque una una cosa es lo que cosa él es el pueda decir y otra cosa es discurso, su comportamiento. correcto, una cosa es el discurso, otra cosa es lo que está pasando, Mm, porque la ruta principal no se encuentra. del narcotráfico. Sí, No, la ruta claro. principal para poder hacer una acción de interdicción no se encuentra en el Caribe, la parte del Atlántico, sino en la parte del Océano Pacífico. Entonces, si vamos a ver el flujo, ¿Te estás refiriendo a donde, bueno, me refiero a Colombia, Guayaquil? no solo, claro, también Ecuador, Porque Ecuador es el hub Venezuela, del narcotráfico claro, en y Sudamérica, por ¿no? ahí de México a Estados Unidos. Claro. Entonces, la ruta principal es otra. Todo este despliegue en base al discurso que se ha presentado sobre el narcotráfico convence hasta un cierto punto. Inicialmente parecía solo como una manifestación muscular, pero Ujú. Trump en este momento está siendo el protagonista de un gran activismo de Estados Unidos, ¿no? En la política exterior. También si vamos a ver el plan para poder por fin llegar a un acuerdo en el caso de la guerra en Ucrania, por Ujú. ejemplo. Gran activismo de Trump, si vamos a ver. Sin embargo, No hay resultados, ¿ah? no, hasta ahora no hay resultados. En el caso de Venezuela hay que ver por qué una demostración de fuerza de este tipo, presiones que efectivamente se están dando porque han sido hasta ahora no atacadas
y han sido eliminadas más de 20 lanchas. Además, también un buque petrolero, exacto. bravo, ¿recuerdas? Es la noticia de hoy, ha sido prácticamente asaltado. Entonces, hay una serie de señales de presiones, tanto político como militar, hacia Venezuela. Pero hay que ver, eso puede escalar a más. Personalmente, el caso invasión, difícil, pero ataques, como tú decías, ataques... Es probable. Es probable porque además hay que justificar todo este despliegue. Puestos militares. Sí, por supuesto, bases de los narcos. Miraflores, el Palacio de Miraflores. No, eso no, diría que no. Ahora, mira. Entonces hay que considerar, porque hay que justificar también todo este despliegue. Hay que recordar también algo que es importante. Trump ha hablado con Maduro hace una semana. Sí, ¿no? Por supuesto. Y cuando le preguntaron a Trump sobre esa conversación, no dijo ni bien ni mal. Pero viniendo de él, ese ni bien ni mal, lo que uno podría en todo caso interpretar es que Maduro tiene sus resistencias, porque lo que Trump quiere es que se vaya. Al menos públicamente es lo que ha dicho. Al menos públicamente ha dicho eso, que se vaya. Pero lo que uno puede ver en el terreno de estos movimientos es que Maduro se resiste. El grupo de Maduro se resiste porque también hay que aclarar, no solamente es Maduro, es todo el grupo que está instalado en el aparato estatal de Venezuela. Es como una oligarquía que está ahí presente. Ojo, porque no es Maduro que va a definir de veras ahí la política venezolana de régimen. ¿Tú cómo ves ¿no? La constitución, la solidez o la aparente solidez de este grupo en Venezuela? ¿Crees que va a ceder? Cuando hablo del grupo, Maduro que lo encabeza, pero Diosdado Cabello y todo este entorno. La cúpula del chavismo. Hay que ver si tendrán una salida posible. ¿Tú les ves fisuras? ¿Como para que caigan? Bueno, hay que ver porque ¿cuál es la alternativa? Si se va a presentar una alternativa, es posible que lo vayan pensando en el caso de una mayor presión norteamericana, pero están buscando un salvavidas. Por ejemplo, el salvavidas que ha presentado el presidente de Panamá, diciendo que estaba dispuesto eventualmente a hospitar la cúpula de manera transitoria, de régimen chavista, para favorecer entonces un cambio de régimen en Venezuela. Entonces, es muy probable que la cúpula del chavismo se resista si no encontrará una válvula de escape, para entendernos. Ya. Una salida posible. Es evidente que hay una resistencia. Por supuesto. No se quieren ir. No es la primera vez que ha habido presiones. Quizás dentro de toda esta línea de tiempo lo que podemos evidenciar es que esa es la presión más fuerte. Porque hay un movimiento militar en la zona, ¿no? Sin duda. Que es un mensaje intimidatorio muy poderoso. Sí. Pero tenemos esta resistencia. ¿Qué es lo que en todo caso, de tu punto de vista, hace que esta cúpula se mantenga todavía en el poder? Sabiendo que va a haber problemas con Estados Unidos. Va a haber problemas, pero como te he dicho, si no tienen una salida, no lo van a hacer. El poder y también la sobrevivencia de ellos. Es muy simple. Y por eso, como tienen un aparato represivo que hasta ahora funciona, se quedan ahí, claramente. Porque, ¿cuál es la alternativa? Por ahora no tienen una alternativa verdadera y Estados Unidos está presionando. Pero hay una serie de ensayos, ejercicios militares, una fuerte presión. Ahora también hemos visto que María Corina Machado salió del país y así es, viajó para recibir el premio Nobel por la paz. Es muy difícil que ahorita regrese, claramente. Son todas señales. Aunque dice que ella va a regresar, ¿no? Vamos a ver. Esté o no esté Maduro. Sí. Pero, a ver, se habla mucho, ¿no? También de actividades ilícitas en las que están vinculados, ¿no? Sí, hay personajes. Personajes hay sospechas del entorno de la cúpula de gobierno, ¿no? Correcto, narcotráfico. O sea, exactamente. Mucha referencia al narcotráfico, ¿no? Cártel de los Soles. Y por eso quiero recordar que recién la administración norteamericana ha reconocido como grupo terrorista. Y eso desde un punto de vista interno da una legitimidad
en el caso de un ataque puntual a unas bases, infraestructuras. Lo justifica. Puede Desde el justificar lado desde el punto de estadounidense. vista estadounidense, Sí. no del derecho internacional. No, claro, de Ese es ninguna otro manera. Es discurso. algo que hay que aclarar. Sí, No ese es desde otro el discurso. punto de vista del derecho No, internacional, para no. nada. Porque solo el Consejo de Seguridad de la ONU, en base al artículo 42 de la Carta de San Francisco, puede autorizar el uso de la fuerza. De Ahora, otra manera, es posible solo la legítima defensa ex artículo 51 de la Carta. intervenciones de Estados Unidos en un país latinoamericano de manera directa, bueno, lo de Panamá en el 89, Sí. y creo que lo de Haití también, si no me equivoco, a principios del Haití, siglo XX. bueno, más o menos Grenada, la isla de Grenada, Ujú. ¿no? Hemos tenido varias intervenciones. La última que tú has dicho, bueno, esencialmente Es la que está en la Panamá, memoria, ¿no? Haití, sí, el caso de Haití es más complejo porque hubo intervención de la ONU, mientras en el caso de la isla de Grenada, ¿no? Ujú. La operación Urgent Fury o Panamá, la Just Cause, Ujú. intervinieron solo los gringos. ¿no? Bien. Son operativos donde solo los norteamericanos se metieron. Ahora, si existiera, no digo una invasión, pero sí una respuesta militar a objetivos específicos por parte de Estados Unidos en Venezuela, habría un precedente nefasto en la región. Bueno, sería un vulnus también del derecho internacional, pero que algunos podrían, de una cierta manera, maquillar. Ujú. Se podría maquillar cuál podría ser la legitimidad internacional que se puede dar. Por ejemplo, ataques preventivos en contra de infraestructuras donde están los narcos, lo que te decía antes. Claro. ¿no? Entonces, una especie de ataque preventivo. O se podría también utilizar el principio cuestionado, ¿no? de responsabilidad de proteger. Ujú. Porque se puede argumentar que el régimen venezolano no está reprimiendo y no está respetando la incolumidad de sus ciudadanos, sobre todo en el caso de grandes represiones que hubo, el fraude electoral, ¿no? el cuestionamiento electoral. Entonces, a través de una interpretación de diferentes normas, se podría forzar, estirar Varios fraudes de electorales. manera, sí, por ¿no? supuesto, Varios fraudes. se podría estirar un poco unas normas del derecho internacional para justificar, pero ojo, porque al fin y al cabo se trata de un sistema internacional que es anárquico a pesar de la existencia de la ONU y de normas de derecho internacional, que ha ocurrido, que ocurre en muchas ocasiones, que una gran potencia hace lo que quiere. Claro. Ahora, cambiando de tema, ya más bien en el ámbito de elecciones. Acá en la región tenemos ya este fin de semana, ¿no? Sí, la segunda domingo, vuelta correcto. en Chile, y es importante, ¿no? Poder analizar esta contienda electoral Polarizadas. totalmente polarizada. Derecha Pero e izquierda. hay un tema. Polarizada, pero a diferencia del Perú, me parece, con mayor estructura política. ¿Mm? Así parece. En relación a los partidos a los que pertenecen estos candidatos, ¿no? Sí, porque por lo menos hay programas que más o menos son claros. Y no existe una atomización como la que acá tenemos. Bueno, yo te diría, Ni siquiera todavía no fragmentación, estamos. porque fragmentación, claro, son diversidad Sí. de partes, pero atomización ya son asuntos que ya ni siquiera se distinguen. Sí, pero mira, yo te digo, aplicando un poco la teoría de Giovanni Sartori, yo no Ujú. hablaría todavía de atomización. Ya. Puede ser la oferta que parezca atomizada, pero al fin y al cabo los partidos relevantes que pueden formar coaliciones Ujú. para poder gobernar son pocos todavía. Sí. Entonces, no tenemos una situación tan desesperada con 9, 10 partidos que puedan formar coalición. En este caso, Sartori habla de atomización. Entonces, yo te diría más fragmentación, pero sí atomización en la oferta, Ujú. pero no en la posibilidad de poder formar coaliciones. Sí, el escenario nuestro es mucho más complejo porque has visto cuántos candidatos a la presidencia supuestamente vamos a tener. Sí. Increíble. Ahora, retornando. Eso fragmentará el voto, de eso, Ujú. si quieres, hablaremos después. Sí, en un ratito vamos a hablar Ujú. de eso porque es importante. El próximo año entramos en elecciones, pero a ver, en el caso de Chile, ¿no? Los discursos también de los candidatos. Katz, bueno, que es representante de una derecha bastante. Sí. ¿Cómo lo podemos definir? No sé. Una derecha Yo te diría una derecha conservadora, empresarial, además, ¿no? Con un conservadora. discurso de Sí. asuntos que al menos se creían resueltos.
Bueno, pero que los vuelve, digamos, a poner sobre la mesa. sí, porque son asuntos que desde mi punto de vista, por lo que ha ocurrido en Chile también con el gobierno de Boric y todo, no se han solucionado desde el estallido social prepandemia de 2019. Claro. Todavía quedan varios cables sueltos. Sí, y esos cables sueltos han propiciado que hay un candidato que tenga un discurso bastante altisonante, ¿no? Sobre ciertos temas de tipo social, ¿no? Sí, correcto. Y tenemos la candidata de izquierda, ¿no? Que ha sido ministra de Boric. Sí. Que la va a tener difícil, me parece. Sí, parece en base también a las últimas encuestas que se pudieron publicar antes del balotaje que se dará este domingo, efectivamente. Y parece, hay que tomar con las pinzas, ¿no?, estas últimas encuestas, que Cast tenga una ventaja notable, pero hay que ver, porque como siempre, a veces las encuestas se pueden equivocar, hay que ver lo que va a ocurrir el domingo, pero por lo que hemos visto, varios chilenos no están tan a gustos con el gobierno que... De Boric. Sí, que tuvo Boric, entonces, que el representante más es pendular, pues, ¿no? Si el gobierno no tuvo una respuesta satisfactoria, lo más probable es que vaya hacia el otro lado. Sí, es probable que ocurra esto. Ahora, la gran pregunta que te hago, ¿y dónde quedó el centro en la historia de Sudamérica en los últimos años? Ah, bueno, el centro vapuleado, pero centro. Claro, mira, yo te diría que... Y el que va al centro nadie lo escucha. Sí, exceptuando, por ejemplo, el Perú y pocos otros países latinoamericanos, desde mediados de los 90, cuando se aplicó el consenso de Washington para solucionar el problema de la deuda externa, se ha ido gatillando este movimiento pendular, derecha e izquierda. Perú ha sido una excepción. Ha sido una excepción por el legado de Sendero. Entonces, una izquierda más moderna, que se podía considerar como una izquierda de gobierno, bueno, en Perú, una izquierda ha sido difícil que aparezca. Y que defienda también el libre mercado. Por supuesto. La base electoral nunca apostó hacia una izquierda de este tipo. Que es una socialdemocracia también, ¿no? Bueno, podríamos hablar horas sobre la dificultad de una socialdemocracia en América Latina. Faltan probablemente, según varios autores, varios politólogos, el único país que podría acercarse a ser una socialdemocracia, por lo menos en los últimos 20 años, ha sido Brasil. Solo Brasil. Imagínate. Claro. Porque ni siquiera Argentina en los años 40, ¿no? Ni siquiera que tenían cierta prosperidad. No. Porque más bien depende del juego político y un cierto nivel de crecimiento y desarrollo con una base industrial. Interesante. Que quería mencionarte algo para que nuestros amigos nos puedan tener una mirada mucho más amplia. El tema del desarrollo, el crecimiento económico, llegar, digamos, a niveles de desarrollo superlativo, ¿no? Que ese ha sido siempre el sueño de los países latinoamericanos, poder darle el gran salto. Escuchando a alguien que a mí me agrada por su análisis y a ti también, que es Andrés Malamud. Andrés Malamud considera, politólogo argentino que radica en Portugal, que el crecimiento, el desarrollo que tanto se ansía, digamos, en la región, no va a responder solamente a las capacidades propias de cada país, sino que existe algo que es desarrollo por invitación. Y dio el ejemplo, por ejemplo, de los tigres asiáticos, que tuvieron mucha ayuda de Estados Unidos, entre ellos Taiwán, además hemos tenido esa comparación fuera de micrófono. Corea del Sur, Taiwán. Y también Europa con el Plan Marshall. Por supuesto. Entonces tiene que haber ciertas condiciones como para que estas superpotencias te inviten, ¿no?, a formar parte de un proceso en el cual esos países puedan ingresar a un nivel de desarrollo. Mira, más que te inviten, que inviertan en ti. Eso no es dicho de frente. Es eso, que inviertan, esa inversión no es gratuita, es porque hay un interés. Por supuesto. Porque le sirves. Claro, eso ocurrió durante la Guerra Fría. Mira el caso del Plan Marshall. ¿Por qué se dio el Plan Marshall? Porque Europa servía por el tema de la Unión Soviética, Así además. Es. Una Europa destruida podía ser terreno fértil de la propaganda soviética. Así es. Y por eso Estados Unidos, con el Plan Marshall, quiso invertir en la reconstrucción europea, apoyando la reconstrucción también de países con los cuales estuvo en guerra. Alemania, la parte occidental, porque ya se partió
en dos después de la Segunda Guerra Mundial, es Italia. Ha sido fundamental. En el caso de Corea del Sur, por casi 10 años, desde la formación del gobierno y del Estado surcoreano, desde el 48 hasta los años 60 más o menos, Estados Unidos ha donado billones de dólares. Eran donaciones, no eran préstamos. ¿Por qué? Guerra Fría, contexto de la Guerra Fría. Corea del Norte. Corea del Norte, pero sobre todo China. la Unión Soviética y la China comunista. Así es. Entonces, si vamos a ver, en muchos casos, la billetera norteamericana se abrió, ¿por qué? Por intereses, como tú dices. Y como ha dicho Malamud, ¿qué ocurre? Ese crecimiento y desarrollo por invitación. Es decir, hay que atraer capital extranjero, pero no necesariamente lo vas a atraer por tu democracia, porque si vamos a ver el caso, por ejemplo, de Corea del Sur y Taiwán, recibieron ayuda norteamericana, sobre todo Corea del Sur, más que Taiwán, porque tuvo un desarrollismo un poco diferente, pero Corea del Sur recibió muchísima ayuda cuando sus presidentes no eran muy democráticos, que digamos, Syngman Rhee y después Park Chung-hee, bueno, que ha sido dictador. Igual, Taiwán igual. Taiwán ha sido también una dictadura. Después ya pasó a un sistema democrático. Correcto. Pero el respaldo norteamericano ha sido importante. Entonces, como tú dices, necesitas también de muchos recursos. ¿Crees que el tema del desarrollo por invitación, entre comillas, como así lo define Malamud, también responde Israel? ¿Que Israel también ha recibido mucha ayuda estadounidense? Sigue recibiendo millones de dólares, sigue recibiendo. Porque le interesa, porque se encuentra en un lugar estratégico. Por supuesto. Sí, responde también a esto. Porque como los israelíes están desarrollando mucha tecnología innovadora, sobre todo para llevar adelante el cultivo en el desierto. Por ejemplo, agricultura, y no solo, tecnología puntera en varios sectores. Eso es posible también por las ayudas que reciben financieras por parte de Estados Unidos. Sin duda, eso es un dato relevante que hay que tomar en cuenta. Ahora, los recursos económicos son fundamentales. No se trata solo de poseer materias primas. Como la gran pregunta es, considerando todo este concepto de desarrollo por invitación, ¿y qué pasó con Latinoamérica? Desinterés, sobre todo de Estados Unidos cuando termina la Guerra Fría. Y es una paradoja, porque si vamos a ver, el presidente que dio el comienzo, ¿no?, a la cumbre de las Américas, a la cumbre de los presidentes del continente americano, de los jefes de Estado y de gobierno del continente americano, ha sido Bill Clinton. Pero ya con Bill Clinton, ¿qué tenemos? Estamos en los 90, el desinterés de Estados Unidos hacia América Latina. Estados Unidos ha empezado a mirar Europa, ha mirado al mundo en general como un gendarme mundial, sobre todo con la presidencia de Bill Clinton. Después la cosa ha ido evolucionando de una cierta manera con George W. Bush. Bueno, sí, vamos a ver de Torres Gemelas, ¿no? Torres Gemelas, una nueva doctrina de la seguridad nacional, pero se enfocaba mucho en Asia, entonces Medio Oriente, también África. Si vamos a ver Obama fijó la estrategia Pivot to Asia, porque quería contener el ascenso chino durante sus 2 mandatos, sobre todo en el segundo. Finalmente, ¿quién despierta y recuerda que existe América Latina? Paradójicamente, Donald Trump. Durante su primer mandato. Pero ¿tú crees que ese interés de Donald Trump, bueno, puede tener varias razones, pero una de ellas responde también a la presencia ya de varios años de China? Por supuesto. ¿Y consideras que China ofrece desarrollo por invitación o que China tiene otro tipo de particularidades en cuanto a sus intereses en la región? Bueno, el interés principal de China es no solo la estrategia de OBOR, nosotros somos parte de la prolongación de la nueva ruta de la seda, One Belt One Road. El puerto de Shanghái es un ejemplo paradigmático. China se ha metido con fuerza en la extracción de recursos en América Latina y también se ha metido en la construcción de infraestructuras de varios tipos, también energéticas, de transporte, pero funcionales claramente a su mercado y a su crecimiento, supuestamente. Entonces, otro elemento que hay que tomar en cuenta es que China, a diferencia de la cooperación occidental, no pone condiciones.
No es un caso que muchos países que subieron a la iniciativa o por su prolongación en África no son democracias, porque China no pone ninguna condición cuando se trata de préstamos, a diferencia del Banco Mundial, del Foro Monetario Internacional, que pretenden que el respeto de normas democráticas, el respeto de unos principios. No, China no. Bueno, China en sí no es una democracia. No, sin duda. Pero teniendo a disposición un flujo financiero muy fuerte, puede prestar, puede llevar adelante un modelo de cooperación a países que varios han dicho por sus intereses. Por supuesto. Bueno, nadie te regala nada, ¿eh? No. Tampoco ni Estados Unidos ni el África, China, con nadie. Con todas estas minas de diamantes. Por supuesto. Sí, coltán, petróleo. Tierras raras. Tierras raras. Entonces, no lo hacen de buena gente. No, pero nadie lo hace por buena gente, se hace todo por intereses. Ahora, como decía Kissinger. Sí. ¿Qué significa que realmente haya una invitación para el desarrollo? ¿Cómo debería ser el comportamiento, por ejemplo, de Estados Unidos si es que dice, ya, Perú, quiero que, a mí me interesas que crezcas de manera superlativa y llegues a otro nivel? Mira. ¿Cómo se traduce en hechos? Honestamente, ya no estamos en un periodo de guerra fría, con un gran enfrentamiento ideológico entre dos alternativas donde la invitación por desarrollo se hacía quemando billones de dólares. Ya. Como ocurrió en el caso de Corea del Sur. Y en Europa. Pero me refiero sobre todo a Corea del Sur. Porque acá no se ve ni un dólar. No se ve ni un dólar. ¿Recuerdas lo que prometió Biden? También con la NASA, la posibilidad de construir un puerto espacial. Claro. Un poco en respuesta a la vamos a ver, en Amazon. Claro, pero vamos a ver. Ahora Estados Unidos está presionando a Perú para que compre los F-16. Que creo que ya está cerrado, ¿no? Multiroles, todavía. Todavía no, la cosa está complicadísima. Porque hubo mayor cercanía hacia la oferta de los sueca, correcto. Y ahorita otra vez gran presión norteamericana. Todo está un poco confuso. Todavía no son 24 aviones. Bueno, los suecos, sí. Más uno de Yapa, que es un avión vigilante, sí, ¿no? Sí, un avión de alerta temprana. De alerta temprana. Ya hubiera sido interesante, pero la oferta norteamericana que la mitad. Nos da 12. Sí. Sin la Yapa. Pero sin la Yapa. Queremos la Yapa. Sin Yapa, pero también con asesoría técnica, simuladores, varias cosas. Bueno. Hay que ver. ¿Qué ocurre? Es difícil que se dé ahora por el gran enfrentamiento económico, ¿Pero la qué guerra comercial. La invitación por desarrollo? Invertir muchísimo. Mucho. Sí, billones de dólares. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, ¿cómo fue ese proceso? Este proceso fue mucho dinero, préstamos con una tasa muy baja y donaciones para favorecer inicialmente el desarrollo industrial. Ahora, por ejemplo, en nuestro caso, sí, inicialmente fue aplicada una política proteccionista, ojo, industrialización por sustitución de importaciones, a pesar del cuento chino del Banco Mundial que de frente nos ha contado en varias ocasiones que Corea del Sur al toque industrializó para exportar. No ha sido así. No ha sido. Tuizan lo explica muy bien, internacionalista. Ojo, hemos tenido casi 20 años de ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Política proteccionista, se genera el mercado interno, los chaebol. Los grandes conglomerados han sido creados por el dictador Park Chung-hee, Samsung, Daewoo, Kia. El Estado se ha metido con fuerza, con programas de desarrollo. Ojo. Entonces, la industria que vemos hoy es el resultado también del Estado que se mete en la economía de manera contundente. No se trata solo de la educación, te lo he dicho el cuento chino, solo la educación, mejora la educación, despega el país. No, falso. Ha sido importante la inversión ahí, sí, pero poco a poco Corea pudo, desde el modelo ISI, pasar a la industrialización por sustitución de exportaciones. Es decir, en vez de generar el mercado interno que ya había generado, o seguir desarrollando el mercado interno, se ha dedicado a las exportaciones. Bueno, sus marcas están muy bien posicionadas. Claro, y recuerda, Manuel, fue un cambio radical de la economía surcoreana, porque inicialmente Corea del Sur era un país agrícola, Corea del Norte era el país industrializado, era al revés, desde cómo uno se lo imaginaba, ¿no? Ojo, Corea del Sur era agrícola.
Llegaron donaciones desde 48 hasta los 60, después préstamos, imagínate. Pero hay un tema geopolítico ahí. Es un tema geopolítico. Por eso la receta de este crecimiento y desarrollo por invitación debe darse por un interés fuerte que una gran potencia tenga con relación a otro país. ¿Podemos ahorita pensar en un modelo de este tipo pasando por la industrialización? Probablemente no. ¿Que deberíamos atraer capital extranjero? Sí, por supuesto, pero sector tecnológico. Deberíamos hacer otro tipo de salto, identificar unos sectores específicos Para tecnológicos y claro. desarrollar. Pensar de pasar por la industria pesada, por ejemplo, ya no tiene sentido. Ya fue. Hay que identificar unos sectores, innovar lo que tenemos. Tenemos todo el tema de la inteligencia artificial ya. Por supuesto. Y bueno, antes de cerrar el programa, por este año, porque retornamos el próximo, esperamos, Bueno. todo el tema de la inteligencia artificial que no se está discutiendo en el gobierno. Y no me refiero solamente a este gobierno, sino a los anteriores gobiernos, porque el tema ya venía de hace rato. Y ya el próximo año lo hemos hablado en otras entrevistas, vienen los robots, ¿no? Los chinos de seguro van a vender robots más baratos que los estadounidenses, van a entrar al mercado, van a acopar o se van a establecer en trabajos primarios que tienen que ver con el mundo doméstico, ¿no? La limpieza, el cocinar, en fin, el atender a la gente de la casa. El mundo va a cambiar, pero lo que se dice para muchos especialistas es quien no se sube a esta ola de inteligencia artificial va a quedar desplazado. No estamos listos. Bueno, no tenemos ni siquiera una conexión apropiada en todo el país, ¿no? O sea, claro. Son pocos los lugares donde hay buena conexión. Imagínate qué mundo vamos a afrontar. Claro, pero no es un problema solo de América Latina, imagínate también África, porque nosotros pensamos en países que sean como Sudáfrica, no hay el mismo nivel de crecimiento y desarrollo en toda África, por decirte, o una parte misma de Asia, ojo. Exacto. Entonces habrán disparidades, habrán desigualdades que se marcarán más por esta tecnología que es disruptiva. Y el mercado laboral se va a transformar. Sí, por completo. Se van a perder millones de puestos de trabajo. Se van a perder millones. Y va a cambiar. Eso ocurre en todas las revoluciones industriales. Ahorita estamos viviendo la cuarta. Estamos en el medio. Y claramente, como estamos en el medio, no podemos, porque no tenemos la bola de cristal, pensar en cuáles serán las consecuencias. Pero sí que va a impactar notablemente sobre la vida de todas las personas. Y será una tecnología que inicialmente no es asequible para todos. No. Eso es. Va a marcar brechas. Siempre se dará un norte, un sur, por lo menos en el comienzo. Y después hay que ver lo que podrá ocurrir, efectivamente. Por eso, retornando a nuestro país, en términos políticos, es esencial que quien gane las próximas elecciones del 2026 ponga en el mapa, ¿no? Sí, este tipo de asuntos como parte de una política nacional, porque lo contrario, vamos a seguir estando postergados y desplazados, ahora sí, en un tipo de mundo que no hemos imaginado. Y ojo, Manuel, mira, hay que empezar, yo diría poco a poco, porque en base a índices de tipo de la pobreza, ¿no?, estructural, casi el 40% de los peruanos son pobres. Entonces, vamos con la infraestructura, servicios que puedan funcionar, educación, salud, el saneamiento. Algo básico, porque como hay mucha heterogeneidad en el país, el Perú no es Lima. No. Y en la misma Lima no todos viven de la misma manera. Entonces, faltan servicios. También yo recuerdo cuando se hablaba el año pasado, ¿recuerdas? Plata. Hay que invertirla como se debe. ¿Recuerdas durante el foro APEC, justo para cerrar con este tema? Cuando hemos tenido la presidencia el año pasado, se hablaba muchísimo del e-commerce. El comercio por internet. Tenemos que impulsar, sí, pero si no tenemos la banda ancha en todo el país y tenemos una brecha digital en todo el país, ¿quién puede aprovechar de veras del e-commerce? Que es solo la costa. ¿Cómo se pueden ampliar los mercados? Y si no puedes ampliar el mercado, tenemos que generar también mercado. El nivel también de analfabetismo digital. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que brindar herramientas a todos los peruanos, no solo a quien está en la costa, en Lima o las grandes ciudades. Y eso comporta que necesita una inversión, que necesita una visión también política, económica. Pero tienes a gobiernos regionales que son incapaces,
¿no? De No solo agilizar ellos. expedientes técnicos, ¿no? De agilizar los trámites, devuelven, digamos, todo el dinero que se les entrega. O sea, del 100% gastan, pues, ¿qué cuánto? ¿20%, 10%? Lamentablemente, se necesita de una visión tanto holística como orgánica. Y la reforma de Estado. Sí. Es una reforma de Estado. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera el próximo año, que será un nuevo comienzo, Sí, bueno. ¿no? Con todas las expectativas e incertidumbres que eso significa. Bueno, Francesco, hemos llegado al final de esta temporada. Así es. Nos despedimos ahora, ¿no?, de Empezamos nuestra muy bien esta audiencia. temporada con Martín Barón, ¿te acuerdas? En Sí, marzo. por supuesto. Bueno, próximo año también vamos a comenzar bien con otro invitado especial. Así que Veremos. nos vemos pues el próximo año. Gracias. Hasta luego.